Muy bien, sean bienvenidos en esta ocasión. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ver cómo es el proceso para ser miembro de mesa, ¿no? Eh, en primer lugar, tenemos que nosotros entrar a la página, ingresar en esta parte de aquí nuestro DNI. Una vez hecho eso, nos le vamos a dar a consultar. Lo primero que va a aparecer es aquí, por ejemplo, estimado miembro de mesa, en el caso que tú seas miembro de mesa. Si no, con toda normalidad puedes ingresar a ver quiénes son los miembros de tu mesa. Acá tenemos la web de capacitación. Si nosotros entramos a la web de capacitación, aquí vamos a tener todos los materiales que son los manuales para provincias, para Lima, y también los manuales del uso del sistema de escrutinio automatizado. Bueno, le damos nosotros a aceptar. Aquí nos dice, estimado miembro de mesa, completa el registro de la información de los datos del DNI seleccionando el icono para descargar su credencial. Continuar. Bueno, ese credencial que nos dice en esta parte de aquí es un credencial más o menos de esta manera, ¿no? En este credencial, por ejemplo, nos dice a qué ha sido tu designado, por ejemplo, en este caso, primer suplente. También nos va a mencionar el día donde va a ser la capacitación, en este caso, el domingo 28 de marzo o el domingo 4 de abril a las 8 am. En el sitio, aún no aparece aquí el sitio. También puede capacitarse de manera virtual en cvae.eleccionesgenerales2021.p. Ahí te puedes capacitar. Bueno, esta es la credencial, la puedes imprimir y como les decía, regresando ya al esto podemos imprimirlo. Bueno, ya sabemos que somos miembros de mesa y en este caso solo nos faltaría preguntar qué tipo de mesa nosotros vamos a, como quien dice, estar. ¿No? Vamos a estar en Lima, metropolitana, provincias o en el extranjero. Eso va a depender mucho porque hay distintos manuales. Por ejemplo, para el sistema de escrutinio automatizado tenemos el manual de provincias y la guía de provincias de lo que vendría a ser el uso de este sistema, ¿no? Y bueno, en primer lugar nosotros aquí podemos ver el manual de instrucciones también y todo ello, ¿no? Si nosotros vamos al manual de instrucciones provincias, que esto es lo que vamos a revisar en este video principalmente, el de provincias, ahí nos va a mencionar qué son los materiales que vamos a usar, qué formatos tenemos, qué actas tenemos que firmar, cuál es la función de presidente, también de secretario y del tercer miembro. Ok, eso lo vamos a poder ver nosotros en este manual, en el manual de provincias o en el manual de Lima Metropolitana si es tu caso. Aquí tú puedes ver que nos dice convencional provincia. Bueno, convencional provincia. Ahora nosotros también tenemos la guía de provincias de lo que es el sistema automatizado. En el sistema automatizado nosotros vamos a hacer el uso de una laptop. Y en esta ocasión, claro que por supuesto se van a usar también las ánforas o los actas físicos, los cuales también se van a ingresar de manera virtual. Bueno, vamos a empezar nosotros con lo que es la guía de provincias para este video. En el siguiente video, si en caso este video tiene bastantes likes o me gusta, vamos a realizar la siguiente parte del video en Lima Metropolitana y también, por supuesto, la guía para el sistema automatizado. Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar nosotros con la guía provincias convencional. Ok, con la guía de provincias convencional provincia. Esta es la guía que vamos a usar el día de hoy y vamos a iniciar a continuación. Vamos a enterarnos a qué hora es la hora de convocatoria. Recuerda que si tú eres presidente, secretario, tesorero, primer suplente, segundo suplente, tercer miembro o tercer suplente, seas cualquiera de miembro de mesa, tienes que estar a las 6 am, así tú seas suplente. Bueno, eso sería todo y vamos a iniciar con esta parte de este curso.
Muy bien, sean bienvenidos y en esta ocasión vamos a ver nosotros cómo es el proceso para ser miembro de mesa, ¿no? En cualquiera de las funciones. Bueno, en primer lugar nosotros vemos si tú has salido elegido miembro de mesa, puedes consultar en la página, ¿no? Luego de haber consultado, lo que sucede es que te llega un correo, ¿no? Un correo similar a este de aquí, en donde te dice felicitaciones miembro de mesa. Bueno, tú puedes ingresar haciendo clic aquí, te va a llevar a una página similar a esta. En esta página puedes encontrar el sistema de escrutinio, ¿no? Para Lima Metropolitana y para provincias. También puedes encontrar el manual de instrucciones, tanto para Lima Metropolitana como para provincias. Le haces clic sobre la imagen y es así como te lleva hacia su manual, ¿no? Cuando tú abres el manual, más o menos, tienes que leerlo todo, ¿no? Nosotros el día de hoy vamos a repasar estos manuales. Por ejemplo, estamos abriendo el manual de instrucciones para lo que es provincias, ¿no? Muy bien. Aquí en la introducción lo que nos dice es que gracias por brindar de nuestro tiempo, ¿no? Y básicamente que nosotros somos los ciudadanos que estamos, en este caso, cumpliendo esta función en representación de todos, de todo el país, ¿no? Bueno, también nosotros aquí vemos qué es lo que nos dice sobre el incentivo económico, ¿no? El incentivo económico nos dice que será de 120 soles y nos van a dar un kit de protección y una constancia de participación /SNAP, dice, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la primera instrucción aquí en la mesa de sufragio? Seas tú titular o suplente, todos están citados a las 6 a.m. Esto quiere decir que tú tienes que ir un poco más antes. Puedes ir a las 5:50 allá, ¿no? A tu lugar de votación para no tener problemas. Se convoca temprano porque las tareas de instalación son varias, dice, ¿no? Bueno, estas tareas de instalación que nosotros vamos a ver consisten en paquetes, ¿no? A, B y C. Bueno, vamos a hablar de eso posteriormente. Primero, aquí los que vemos aquí en imágenes son las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos el coordinador o coordinadora de la OMPE. Es el que nos va a decir qué materiales tenemos y si nos falta podemos pedirlos a ellos. Los efectivos de las fuerzas y la Policía Nacional, ellos cumplen la función de poner el orden, ¿no? Dentro del establecimiento. Los observadores y observadoras nacionales, quienes harán un informe sobre las elecciones. Bueno, tenemos los observadores, tenemos el fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos también los personeros. Bueno, todas estas personas son las personas que van a acompañarnos en esta tarea, ¿no? Cada miembro de mesa tendrá el deber de cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención. El uso de mascarilla, la distancia de 1.5, la desinfección de las manos, el evitar tocarse los ojos y la nariz, el cuando estornude, cubrirse con el brazo. La persona que abre por celular no debe quitarse la mascarilla y evitar en todo momento la aglomeración. Estos son los paquetes que les decía. El paquete A, que en este caso incluye un lapicero, un tampón y una cinta de embalaje. Bueno, esto es sencillo. El tampón simplemente es para recolectar las huellas, los lapiceros y una cinta de embalaje, ¿no? En paquete B tenemos los documentos electorales, la hoja para la firma de asistencia de miembros de mesa, y en este caso esa hoja de asistencia de los miembros de mesa es este de aquí, ¿no? Por ejemplo, tiene un color impreso de color anaranjado, donde nosotros vamos a registrar la asistencia en primer lugar de los miembros de mesa.
Bueno, si tú estás viendo este video, de repente eres miembro de mesa y eso es lo que tenemos en primer lugar: la asistencia de los miembros de mesa, las actas electorales de las 3 elecciones. Bueno, esas actas electorales nosotros lo podemos ver aquí. También tenemos las hojas borrador, donde se trazan los palotes por cada voto, los carteles para publicar los resultados y los certificados para quienes hayan ejercido el cargo de miembro de mesa. Bueno, eso es lo que contiene. Ahí podemos ver nosotros las cédulas de sufragio, la lista de electores. En este caso, en la lista de electores, ahí va su foto y tiene una, como quien dice, una barra al costado donde tú puedes firmar y poner la huella. Los hologramas, estos se colocan en lo que vendría a ser el DNI. Bueno, todos estos materiales tú tienes que conocerlos, ¿no? Esto, por ejemplo, restos electorales, esto hay que pegarlo en una caja y todo ello va a ser para el reciclaje. Esta es la bandeja donde se va a colocar el DNI. Tenemos el paquete de bioseguridad. También tenemos nosotros las láminas para proteger las actas de escrutinio. Tenemos etiquetas para cerrar sobres, bolsas para guardar actas, sobre de impugnación para usarlo en caso de que hubiera alguna impugnación de la identidad o del voto, cargo para hacer constar la entrega de actas y la devolución del material electoral, y la bolsa de reciclaje. Bueno, las funciones. En primer lugar, el presidente o presidenta se desinfecta las manos con alcohol y gel y luego reparte lapiceros, mascarillas, protectores faciales, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. En primer lugar, todo lo que es los elementos COVID ya se han repartido. Después, con el personal de la OMPE cuentan los hologramas recibidos y firman la conformidad. Bueno, en este caso tiene que ser la totalidad de los que van a sufragar en esta mesa, ¿no? Tiene que haber esa cantidad de hologramas. Las personas y los personeros pueden presentarse al inicio o después de la instalación. Cuando lleguen, se les debe solicitar que muestren su credencial. Podrán representar solo a una organización política. No se permitirán 2 personas, personeras o personeros de una organización política. Bueno, la secretaria o el secretario extrae de la caja los materiales del paquete B. Luego lo abre y los documentos, desglosa la hoja de control de asistencia. Después firma y llama en voz alta a cada miembro de mesa para que firme también. Bueno, como ustedes pueden ver, en esa hoja de asistencia tenemos de los 6 miembros. Quiere decir que tiene que estar presidente, secretario, tercer miembro, primer suplente, segundo suplente y tercer suplente. Bueno, como ustedes pueden ver, el encargado de, en primer lugar, abrir el paquete B y llamar a la asistencia, en este caso es el secretario. La persona que ocupa el cargo de tercer miembro extrae la caja de materiales del paquete C de escrutinio, el cual lo guarda porque solo se usará al final. Bueno, el tercer miembro va a guardar todo lo que es del paquete C para usarlo al final. Luego, sobre de la caja vacía pega la etiqueta autoadhesiva. Bueno, en este caso lo que tiene que hacer es pegar esa hoja que habíamos visto hace un momento, que era la hoja donde indica los restos electorales, quiere decir el papel de reciclaje, ¿no? Se va a guardar dentro de esta caja. La caja de restos electorales solo servirá para reciclar restos de documentos electorales. Aparte, el personal de la OMPE entregará una bolsa roja para mascarillas, pañuelos y papel higiénico usado.
Las tres personas que desempeñen el cargo de miembro de mesa revisan que en la parte externa del aula esté pegada la relación de lectores y electoras. Luego se dirigen a la cámara secreta para ver si están pegados los carteles de candidatos y candidatas. Bueno, esto es en el ánfora de votación. El presidente o presidenta se fija que en la etiqueta del paquete de cédulas se indique que hay suficientes cédulas para el electorado. Bueno, como ustedes pueden ver, tienes que fijarte aquí la cantidad de cédulas que hay y el total de electores. Para empezar la votación, quien preside la mesa puede firmar solo un grupo de cédulas y después las demás. Las personeras y personeros firman las cédulas si lo desean, pero solo durante la instalación. El secretario o secretaria desglosa las actas de las tres elecciones y las reparte para avanzar en su llenado y firma. ¿Cuántas actas se deberán de llenar? Respuesta: como mínimo 5 actas de la elección de presidente y vicepresidente, 5 de la elección de congresistas y 5 de la elección de parlamento andino. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el acta de instalación, que en este caso refiere lo que vendría a ser el lugar, ¿no? Siendo las 6:30 am del 11 de abril del 2020 se conformó e instaló la mesa, continuando luego con la revisión del material electoral recibido. Bueno, sí, cantidad de cédulas se escribe a mano y como aquí dice, puede firmar también los personeros si desean. En la parte de aquí abajo tienen espacio para la firma de personero. Como ustedes pueden ver, está firmando presidente, secretario y tercer miembro. Bueno, si hubo incidentes, lo puedes anotar en esta parte de aquí, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto al acta de instalación. Posteriormente, cada miembro de mesa firma las actas de manera obligatoria. Los personeros y personeras escriben sus datos y firman si lo desean. Para esto usan su propio lapicero. Si no tienen, se les presta uno previamente desinfectado. Bueno, aquí tenemos el acta de elección de congresistas, acta electoral. Aquí tenemos el acta de instalación, acta de sufragio. Acta de instalación y acta de sufragio. Casos especiales. Durante la instalación de la mesa, ¿qué sucede si son las 6 am y se encuentran todos los titulares pero faltan uno o más suplentes? Se instala la mesa con los titulares. Cuando se tome el control de las instancias, se escribirá faltó en el espacio de la firma de cada suplente, para que paguen la multa por no presentarse a la instalación, de 220 soles. Bueno, en este caso, si faltan los suplentes, no hay problema, solo van a recibir su multa, ¿no? Los titulares son los que van a instalar la mesa. ¿Qué sucede si son las 7 am y se encuentran los 3 suplentes pero faltan uno o más titulares? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si solo ha venido secretario y tercer miembro, pero se encuentra, o sea, faltó presidente, ¿no? Entonces, básicamente, si además falta secretario o secretario, asumirá la presidencia la persona que tiene el cargo de tercer miembro. O sea, esto quiere decir, por ejemplo, para este caso que vemos aquí nosotros, falta presidenta, secretario va a pasar a ser presidente, tercer miembro va a pasar a ser secretario y uno de estos suplentes, el primer suplente, va a pasar a ser tercer miembro. O sea, es así, ¿no? En el orden en el cual han dejado, le sucede el siguiente. Bueno, si faltan los 3 titulares, asumirán los cargos los 3 suplentes. No está permitido instalar la mesa con menos de 3 miembros. Bueno, ¿qué pasa si son las 7 am y solo hay un miembro de mesa titular o solo un suplente? Quien esté presente asumirá la presidencia y será la única persona facultada por la ley para que, con apoyo de la fuerza pública, acuda a la fila de votantes de la mesa y designe
a una o dos personas según necesite para completar la mesa. Bueno, en este caso nos está diciendo que si no, hasta ese momento solo hay un titular, en ese caso ese titular escogerá a las personas que puedan ser miembros de mesa, ¿no? De los que han venido a votar. ¿Qué pasa si son las 7 a.m. y no hay ni titular ni suplentes? El personal de la OMP se lo comunicará a la presidenta o el presidente de la mesa que tiene el número anterior si no encontrara presente al de la mesa con número posterior. Esta persona, con el amparo de la ley y con el apoyo de la fuerza pública, deberá ir a la fila de votantes de la mesa sin instalar para designar a 3 personas como miembros de mesa. Bueno, es básicamente casi lo mismo. Bueno, eso sería. ¿Qué sucede si una o un miembro de mesa no puede firmar el acta de instalación por ser una persona iletrada o por tener imposibilidad física? Bueno, se le pide colocar su huella digital. Luego se anotan sus nombres, sus apellidos y su número de DNI. Después se escribe en el campo de observaciones del acta. La señora no firmó porque no es iletrada en este caso. O sea, no ha escrito nunca. Finalmente se le solicita al personal de la OMP que traiga láminas de protección para cubrir el campo de observaciones. ¿Cómo se procede si una persona o personero con acreditación en la mesa solicita la nulidad de la mesa que se está instalando? La ley faculta a un personero o personera de mesa solicitar la nulidad durante la instalación, pero solo por las siguientes causas. Porque la mesa se está instalando en un lugar distinto del señalado, porque la mesa se está instalando en condiciones diferentes a como explica en el capítulo de instalación de este manual, porque la mesa se está instalando después de las 12 del mediodía. Siempre que estos hechos carezcan de justificación o impidan el derecho al libre ejercicio del sufragio, debe formularse esta solicitud. Se debe inscribir en el campo de observaciones de las actas de instalación lo siguiente: personero o personero de la organización política solicita la nulidad de la mesa por causa de. Finalmente se solicita al personal de la OMP que traiga láminas de protección para cubrir el campo de observaciones. Bueno, ahora pasamos al proceso de sufragio. Para evitar la aglomeración del electorado, el sufragio empieza a las 7 a.m., culmina a las 7 p.m. Nos preparamos para atender al sufragio. El secretario, quien pida al elector o electora que firme o ponga su huella digital en la lista de electores. Como vemos, el que nos pide a nosotros o al electorado que firme o ponga su huella digital en la lista de electores es el secretario. El presidente se encarga de entregarle la cédula al elector o la electora después de su identificación. Bueno, el tercer miembro es el que pega el orograma en el DNI. Cada miembro de mesa apoyará en el cuidado de la salud del electorado. Para ello realizará lo siguiente: controlará que siempre haya como mínimo 1,5 metros de distancia entre las personas. Desinfectará sus manos frecuentemente. Usará correctamente su mascarilla y su protector facial. Primero vota cada miembro de mesa, titular y suplente, y luego los personeros y personeras, solo si les corresponde, seguidamente las personas que conforman el electorado una por una. Presidente. Le pide al elector o electora que muestre su DNI para su identificación. No es necesario que reciba el documento en la mano. Luego le solicita que mencione su número de orden y sus apellidos. Nota: el DNI electrónico, el de menor de edad, aunque no se haya cambiado por el de adulto, y el DNI caduco también son válidos para votar. Bueno, esta aclaración es importante, ya que si aún no se ha cambiado el DNI amarillo o el DNI electrónico, cualquiera sea el caso, por uno de adulto, se recibe con toda normalidad, ¿no? Como ustedes saben, siempre tenga 18 años. Y el DNI caduco también son válidos para votar.
Secretario o secretaria. Busca en la lista de electores el casillero de la persona que va a votar. Verifica sus datos y le comunica a la presidenta o presidente si es conforme. Presidenta o presidente. Luego de comprobar su identidad, le entrega al elector o el elector una cédula doblada y firmada. Si la persona que va a votar no tiene lapicero, le presta uno, previamente desinfectado. Tercer miembro. Le pide al elector o electora que deje su DNI sobre la bandeja mientras sufraga. Pega un holograma en el documento. Cuando regresa a la cámara secreta, le pide que coloque su cédula doblada en el ánfora. Nota: los personeros o personeras tienen derecho a cuidar que las personas que vayan a votar pasen sin compañía a la cámara secreta, salvo que sea una persona con discapacidad. Manteniendo la distancia, le indica al elector o electora dónde debe firmar y poner su huella. Si se le prestó lapicero, se le pide que devuelva. Tercer miembro. Le pide al elector o electora que recoja su DNI de la bandeja. Nota: a las 7 p.m. se cierran las puertas del local de votación, pero se les permite votar a quienes lograron ingresar antes. Bueno, ese ha sido el proceso, básicamente, de lo que se va a repetir una y otra vez, ¿no? A modo de un repaso rápido, vamos a decir rápidamente cómo era, ¿no? Secretario es el que se encarga de tener la lista y pide que firmen y pongan su huella digital. El presidente es el que entrega lo que vendría a ser la cédula, ¿no?, de votación. El tercer miembro es el que se encarga de pegar el holograma, ¿no? Bueno, como ustedes saben, hemos seguido todo este proceso y por supuesto las observaciones que tenemos que tener siempre es que cada persona pasa de manera individual al ánfora de votación, ¿no?, o la cabina de votación. En este caso no puede ir acompañado, solo en los casos cuando la persona presenta discapacidad. Bueno, ahora el cierre del sufragio. Bueno, este cierre de sufragio, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el marcado con una aspa de la persona que no votó, ¿no?, los que no se presentaron a la elección. En el subtotal de cada página de la lista de electores anota la cantidad de personas que votaron. Luego se suman los subtotales. Bueno, como ustedes saben, vamos a anotar el subtotal en cada página, ¿no?, de la lista de electores. Bueno, el presidente o presidenta firma la última página de la lista de electores. Como ustedes pueden ver, en la parte de abajo tiene un espacio, firma del presidente obligatorio, dice, ¿no? Y en la parte de abajo es donde se pone el subtotal. Junto al personal de la OMPE anota cuántos hologramas devuelve y firma la hoja cartilla donde se envolverán los hologramas sobrantes. Bueno, aquí nos está hablando de los hologramas sobrantes y también de lo que vendría a ser las cartillas donde se envolverán estos hologramas, ¿no? Recepción 300, devolución 20, o sea, 20 personas no han venido a votar, por lo tanto no se han usado, ¿no? Luego, con las etiquetas adhesivas que se encuentran en el paquete A de instalación, cierra la cartilla, seguidamente lo guarda sobre un sobre anaranjado. Bueno, esto se guarda sobre un sobre anaranjado. Finalmente cierra el sobre anaranjado con una etiqueta de cierre de acta, la cual se puede obtener en el paquete C. Al finalizar el sufragio, ¿cuántas actas se deben llenar? Las mismas actas de las 3 elecciones, las que se llenaron en la instalación, deberán llenarse ahora en la sección B. Son las mismas actas las que se llenan, solamente que al lado, en este caso derecho, habíamos llenado este lado, ahora tenemos que llenar el acta de sufragio, ¿no? Es fácil llenar la sección B del acta de sufragio. ¿No? Se escribe el total de ciudadanos y ciudadanas que votaron, así como el total de cédulas no utilizadas. El total de electores, 280, los que no se usaron es 20, porque en total tenían que ser 300 electores, 20 se han ausentado. Se anota la hora de término del sufragio, la firma de cada miembro y si en caso están presentes los personeros, se les pide que firmen también aquí. Bueno,
Aquí vamos a hablar de casos especiales después de haber visto el cierre de la elección, ¿no? Durante la votación, ¿cómo puedo contribuir a que se cumpla la ley del trato preferente y la facilidad del voto rápido? Como autoridades de la mesa permitirán que voten primero las personas adultas mayores y las que tengan algún tipo de discapacidad, asimismo aquellas que carguen una niña o un niño sean gestantes. También quienes presenten carne del Consejo Nacional para Integración de Personas con Discapacidad. Pautas de atención. Son personas adultas mayores quienes tienen más de 60 años. A toda persona invidente se le pregunta si desea utilizar una plantilla Braille. Si responde que sí, se le solicita al personal de la OMPE que traiga la plantilla. Mientras tanto, se continúa con las demás personas. Se debe respetar la decisión de las personas que, aun cuando tienen derecho a un trato preferente, consideran que no lo necesitan. A quienes muestran la tarjeta de voto rápido se les permitirá votar, sin formar fila. Después de que voten, se destruirá la tarjeta. Pautas de atención en el módulo temporal de votación. Si el personal de la OMPE avisa que hay una persona esperando en un módulo, los 3 miembros, si así lo consideran conveniente en coordinación con las personeras y personeros, ubicarán temporalmente la mesa en el módulo temporal de votación. Antes de ir al módulo deben informar a las personas de la fila sobre la necesaria espera. Puede votar un miembro de mesa que faltó a la instalación. Sí, y no se le retiene el DNI, pero en ningún caso se le permite firmar la hoja de control, de asistencia, de miembros de mesa. Bueno, en este caso, digamos, si la hora de presentación de los miembros y suplentes era a las 6 a.m. y él ha venido al mediodía, por ejemplo, o sea, faltó, ¿no?, a esa hora de presentación, puede venir a votar. Aquí nos dice, pero ya no se le permite firmar su asistencia. ¿Qué sucede si una persona después de votar se equivoca y firma donde no le corresponde? Se le pide que vuelva a firmar, pero en su propio casillero, luego en el campo de observaciones. De la lista de electores se escribe: la señora por error firmó el lugar de... El mismo tratamiento corresponde si se trata de huella digital. ¿Cómo se atiende a una persona cuyo recuadro en la lista de electores fue firmado por otra debido a una equivocación? En primer lugar, se le explica lo sucedido, mostrándole lo anotado en el campo de observaciones. Luego se le entrega la cédula para que pueda votar. Después de que deposita su voto en el ánfora, se escriben sus nombres, sus apellidos y su número de DNI en el campo de observaciones de la misma página donde se encuentra. Está su recuadro y se le pide firmar y colocar la huella digital. ¿Qué hacer si una persona se retiró de la mesa luego de firmar y colocar su huella digital donde no le correspondía? En el campo de observaciones de la lista de electores de la misma página se escribe: la señora, el señor sí votó, pero por error firmó y colocó su huella digital en el lugar de tal señor o tal señora. ¿Cómo proceder cuando una persona transgénero o transexual presenta su DNI y en este hay una foto diferente a sus características físicas actuales? En primer lugar, hay que abstenerse de formular preguntas, comentarios y críticas sobre su identidad de género. Tampoco se deberá hacer comentarios ni gestos negativos con otras personas presentes. En segundo lugar, se le permitirá votar porque es su derecho. No se le puede negar el derecho a votar a una persona por razón de su identidad. Bueno, esto es lógico. Esto es lógico, ¿no? No podemos impedir a nadie a votar, ¿no? ¿Qué es un caso de supuesta suplantación? Es cuando en el casillero de la persona que se presenta a votar ya hay una firma y una huella digital. ¿Qué hacer? Antes de todo es necesario asegurarse de que la firma no sea de una persona que asistió antes y que firmó allí por equivocación o de forma accidental. O sea, que no sea un error, ¿no? De repente esto le pertenecía a otra persona, pero que sí estaba en esta mesa y de repente se ha equivocado. Una vez comprobada su identidad, se le deja votar, porque no se sabe si la persona que vino antes o la que llegó después es la presunta suplantadora. Esto lo deberá resolver el Ministerio Público. Para que firme y ponga su huella, se escriben sus datos y su número al final de la lista de electores. Luego, en la misma página
al final de la lista se escribe su respectiva observación. El DNI con el holograma pegado se le entrega al personal del Ministerio Público. Al elector o electora se le da un cargo de retención solicitando al personal de la OMP. Bueno, en este caso es de casos de suplantación, ¿no? Si hay un supuesto caso, entonces, como dice aquí, se le da un cargo de retención. Bueno, ¿qué hacer si una persona o personera o personero comunica que a su parecer la persona que se presenta a votar no es quien dice ser y por eso impugna la identidad de esta? Respuesta: en primer lugar, debe tomar en cuenta que una persona o un personero tiene el derecho de impugnar la identidad de las personas que se presentan a votar. Por esto se debe escuchar su argumento y luego resolver la impugnación. Si la declaran infundada, la persona vota y le devuelve el DNI. En el campo de observaciones de las actas de sufragio se escribe: el personero o personera con DNI número impugnó la identidad del señor o señor, la mesa declaró infundada la impugnación. Al cierre de sufragio se solicita al personal del OMP una lámina de protección y se cubre con ella el campo de observaciones. Si la declara infundada y la persona o el personero apela, el elector o electora vota, pero no se devuelve su DNI. Sí se le permite depositar su cédula directamente en el ánfora. Se solicita al personal de la OMP el sobre de impugnación y el cargo de retención de documento de identidad. Se guardan la cédula y el DNI en el sobre, luego se llenan los datos del sobre y se procede con las firmas. El sobre cerrado se deposita en el ánfora. Se llenan los datos y se procede con las firmas del cargo, el cual se entrega al elector o electora. Se anota el hecho en el campo de observaciones del acta de sufragio de las 3 elecciones y en la lista de electores. En el cierre del sufragio se solicita una lámina de protección al personal de la OMP y se cubre con ella el campo de observaciones. Si la personera o personero se niega a firmar, se considera como desistimiento de la impugnación. Por ello se le pide al elector o electora que deposite su cédula en el ánfora y se devuelve su DNI. Bueno, este es en el caso si el personero o personera se niega a firmar el acta de impugnación. ¿Qué pasa si una persona demuestra que le corresponde votar en esa mesa de sufragio pero no figura en la lista de electores? Quien preside la mesa solicita al personal de la OMP una constancia de asistencia de sufragio. La llena y se la entrega a la persona para que pueda averiguar con ella sobre su caso. Bueno, este es el acta o constancia de asistencia a sufragar. En este caso es si en caso hubiera una persona que no está dentro de la lista, pero asegura que eso es su número de mesa, ¿no? ¿Qué pasa si quien presenta ante la mesa es alguien que intenta suplantar a otra persona y votar en vez de ella? Se le comunica al personal policial para que proceda con la detención. Bueno, esto es en caso si nosotros vemos que se presenta una persona para poder suplantar a otra, ¿no? Bueno, en este caso esto sí se puede dar debido a que ahora está permitido normal poder ir a la elección con DNI caducado, ¿no? ¿Cómo se procede si una persona o personero con acreditación en la mesa solicita la nulidad de esta durante el sufragio? La ley faculta a un personero o personero de mesa solicitar la nulidad durante el sufragio. En este caso, de acuerdo a la ley, podría argumentar que la mesa ha ejercido violencia o intimidación sobre las personas, con el objeto de inclinar la votación en favor de un candidato o candidata. De formularse esta solicitud, se deberá escribir en el campo de observaciones de las actas de sufragio: el personero de la organización política solicita la nulidad de la mesa con argumento de. Finalmente, cuando se llenan las actas de sufragio, se solicita al personal de la OMP que traiga láminas de protección para cubrir el campo de observaciones. Bueno, en este caso ya habiendo terminado todos los posibles casos que se puedan dar, vamos a ver lo que vendría a ser voto válido, nulo y en blanco. Para un mejor aprendizaje conviene observar esta cédula que presenta votos en las 3 elecciones, los cuales se consideran válidos porque se han marcado los símbolos con un aspa o una cruz. Como se nota, la marca puede ser tenue o remarcada o incluso salirse del recuadro. Lo importante es que se distinga y que el cruce de sus líneas esté dentro del recuadro del símbolo. El cruce de las líneas nosotros nos referimos
al lugar donde se encuentran las dos líneas. Tiene que estar dentro del símbolo. En este caso nosotros tenemos el ejemplo de 3 votos válidos, ¿no? Como ustedes pueden ver, en este caso está doblemente marcado, pero el cruce de líneas no se sale fuera del símbolo, ¿no? Claro, la línea de aquí se está saliendo, pero no el cruce. Acá de la misma manera. Está tenue, o sea, no se nota tan bien, pero ahí está. Aquí está remarcado, pero bueno, son válidos. En la elección de congresistas en cada región se elegirá a una determinada cantidad. Por ejemplo, en Piura se elegirá a 7 congresistas. Por consiguiente, los votos preferenciales válidos serán los que se emitan por los candidatos con los números 1, 3 hasta el 7. Los votos preferenciales son el 6 son por el voto 6 y 7 del partido ficticio. Estamos en armonía. En la elección de Parlamento andino se observa un voto preferente por el 11 y el otro por el 15. Bueno, acá nos está explicando lo que está acá arriba mismo. Acá hay voto preferencial 6 y 7 por un partido, en este caso es un partido ficticio, nos dice. Y aquí también tenemos voto preferente, en este caso por Parlamento andino por 11 y 15. ¿Es válido votar por diferentes organizaciones políticas? Sí, porque esa se puede ser la voluntad de la persona que vote. A esto se le conoce como voto cruzado. Bueno, aquí nos dice que podemos votar por diferentes partidos políticos, tanto para presidente, congresistas y parlamento andino. Puede haber cédulas que presenten un voto válido, un voto nulo y un voto en blanco, sí, como se observa en el siguiente ejemplo. Bueno, en este caso tenemos en primer lugar un voto válido, porque es una aspa que está dentro del recuadro. Tenemos una marca no válida, en este caso es un check. Esto no es válido, tiene que ser un aspa. Muy bien. Y en el Parlamento andino no ha dejado ninguna marca, o sea, es un voto en blanco. Tenemos ahí los 3 casos: voto válido, voto nulo y voto en blanco. Como son 3 elecciones, presidencial, congresal y representantes ante el Parlamento andino, cada columna debe leerse de manera independiente de la otra. Bueno, eso es obvio, ¿no? Puede haber voto nulo o en blanco en las 3 elecciones, sí, como se observa en los siguientes ejemplos. Nulo para las 3 elecciones, o sea, la persona no ha llenado nada, o bien, o en este caso no ha puesto una marca grande y lo ha vuelto nulo. En este caso es en blanco, no ha puesto nada, y en este caso lo ha tachado todo. Casos excepcionales de voto. Podría suceder que algunas personas voten de una manera diferente, ya sea porque así lo deseen o debido a que desconocen la manera correcta de hacerlo, lo cual podría originar dudas para determinar si su voto es válido. En la columna para cargos de presidente y vicepresidentes es válido si en vez de marcar el símbolo se marca la foto. Bueno, esto es válido, ¿no? Es válido si marcan el símbolo y la foto, sin embargo siempre cuenta como un solo voto. Bueno, en este caso marcan los dos, tanto el símbolo como la foto, es válido. Es nulo si el cruce de líneas del aspa o de la cruz se encuentra fuera del recuadro. En este caso lo ha puesto fuera del recuadro, no es válido. Es nulo si se marca por 2 organizaciones políticas. Ok. Dentro de la misma columna no puedes tú marcar por 2 organizaciones políticas. Esto es válido si lo haces en diferentes columnas, ¿no? En este caso lo está haciendo en la columna de presidente y vicepresidente, ¿no? Bueno, en la columna de congresistas, los siguientes ejemplos son el supuesto de que en la región se elija 7 congresistas. Es un voto preferencial para el número 6 y uno válido para la organización política a la que pertenece el voto. Según la ley, si se usa bien el recuadro del voto preferencial, también se cuenta como válido por la organización política, aunque no haya marca en el símbolo. En este caso no hay marca en el símbolo, pero sí ha hecho el voto preferencial. Por lo tanto, se le atribuye que esto está bien, ¿no? Está eligiendo por el partido político. En este ejemplo también es válido. Está haciendo los dos
los dos votos preferenciales, tanto por 6 y 7, y también se considera como si estuviera marcando. Aquí vale el voto preferencial del primer recuadro. El otro no se toma en cuenta, porque no se puede votar dos veces por una misma persona. Bueno, acá solo ha hecho un voto preferencial, ¿no? Uno. Solo se considera este. Este de acá ya no lo consideramos. En este caso se observa un voto por cada organización política, por una organización política que es válido, y un voto preferencial también válido, por el número 3. No se toma en cuenta el aspa del primer recuadro. Bueno, esto no se toma en cuenta, este sí y este sí también. Bueno, y aquí, en este caso, este 40 no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no existe tal organización, o sea, tal candidato con ese número, pero sí el 5. Bueno, en eso tendremos de fijarnos cuántos candidatos hay en esa región para congresista. En este caso se ve un voto válido, preferencial por el candidato número 2, ¿ok? También se considera válido el voto hacia la organización, aunque no haya marcado el símbolo. No se toma en cuenta el aspa del primer recuadro preferencial. En este caso solo hay voto válido por la organización política. No hay voto preferencial. En este caso, como ha marcado mal por la organización política, también anula los demás, ¿no? Tanto el preferencial 1 y el preferencial 2. Este también es un voto inválido debido a que está usando no aspa, ¿no? Está usando check. En este caso es inválido porque está votando por dos organizaciones políticas. En este caso también es nulo. ¿Por qué? Porque está haciendo voto por una organización política y está poniendo el número por otra organización. Es nulo. Bueno, en la columna de representantes ante Parlamento Andino, en esta columna cada organización política tiene también dos recuadros para el voto preferencial. Por ello, los criterios para determinar la validez de los votos en esta elección son los mismos que aquellos que se aplican a la votación de congresistas. La única diferencia es que en los recuadros para voto preferencial, los representantes del Parlamento andino valen los votos con los números del 1 al 16. Otros casos en los cuales se debe considerar como nulo el voto en las tres columnas de la cédula cuando la cédula se encuentra rota. Si la cara externa de la cédula no tiene firma del presidente o presidenta de mesa. Cuando la cédula tiene un escrito nombre, firma o el número de la persona que votó. Si la cédula muestra expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral. Cuando el voto fue emitido en una cédula no entregada por la mesa de sufragio. ¿Cómo se procede en los casos en los cuales la mesa no hay acuerdo sobre si el voto es válido o nulo? De acuerdo a la ley 283, Ley Orgánica de Elecciones, todas las situaciones que se susciten durante el escrutinio serán resueltas por mayoría de votos entre las personas que ocupan el cargo de miembro de mesa. Bueno, tenemos el escrutinio. Se deberán realizar 3 escrutinios. El primero se llevará a cabo para la votación del presidente y vicepresidentes, el segundo para la elección de congresistas y el tercero para votación de representantes del Parlamento andino. El escrutinio de presidente y vicepresidentes, la secretaria o secretario anota en las actas electorales de la elección presidencial, lado reverso, sección C, en el acta de escrutinio, la hora de inicio de escrutinio. Luego las guarda para que no estorben al escrutar las cédulas. Bueno, aquí tenemos la hora de escrutinio. De la fecha tal se inició el acto de escrutinio. Aquí prácticamente se va a hacer el conteo. El presidente o presidenta extrae las cédulas del ánfora y les pide a sus colegas de mesa su ayuda para el conteo de ellas.
Mientras se cuenta, no se deben abrir las cédulas. Cada miembro de mesa cuenta aproximadamente una tercera parte del total de las cédulas. Es mejor formar grupos de 20 para luego contar de 20 en 20. Se compara la cantidad de cédulas encontradas con el número total de sufragantes, el cual se encuentra escrito en las actas electorales. Se tienen 14 grupos de 20 cédulas, que al ser contadas de 20 en 20 da un total de 280 cédulas. Bueno, aquí se ha formado de grupos de 20 en 20, acá hay 20, 20, 20, 20, 20, hasta acá tenemos un total de 100, acá tenemos 120, 140. 140 y tenemos 280 el total. Bueno, todo ello se anota en el acta de sufragio. Si hubiera más cédulas, se toman al azar las excedentes y sin abrirlas, se las destruye. Si hubiera menos, se continúa el escrutinio con el número de cédulas encontradas. Si ocurriera cualquiera de los dos casos mencionados, la secretaria o secretario deberá anotar en el hecho en el campo de observaciones. Las 3 personas que integran la mesa abren las cédulas y verifican si tienen la firma de la presidenta o presidente de mesa. En caso se encuentren cédulas sin esta firma, se apartan para que se cuenten como votos nulos en las 3 elecciones. Bueno, tenemos que fijarnos que en cada cédula esté la firma del presidente o presidenta, y si en caso no está la firma, se considera como voto nulo. La secretaria o secretario desglosan los documentos electorales de la hoja de borrador para trazar en ella palotes por cada voto que le corresponda a cada candidato o candidata presidencial. Se pueden señalar 3 etapas en su uso. La primera, cuando se traza un palote en cada voto que le corresponde a los candidatos o los candidatas, para seguir el orden, al llegar a 4 palotes verticales, el quinto palote se traza en diagonal. Si hay más votos, empieza el trazo de un grupo de palotes. Bueno, estos palotes, a ver dónde está, se refiere a esto, ¿no? Estos palotes. Y son 1, 2, 3, 4 y se hace uno en vertical. Cuando se culmina la revisión de todas las células, se suman los grupos de palotes en dirección horizontal. Si los grupos están separados, es fácil contar de 5 en 5. Si al sumar se comete error, se puede borrar y escribir nuevo el número correcto. En esta hoja, si es posible hacer eso, por este motivo se llama hoja borrador. Bueno, en la hoja borrador puede haber todavía un error aquí en el conteo. La tercera, luego de culminada la suma de todas las filas en horizontal, se suman los números escritos como total en votos por cada fila, así se obtiene el total de votos emitidos, el cual se escribe en la parte inferior. Es muy importante que el total de votos emitidos se compare con el total de personas que votaron. En esta cantidad se escribió en el acta de sufragio. Si las cantidades no fueran iguales, la razón deberá a un error en las sumas de la hoja de borrador. Este error se podrá corregir volviendo a sumar los totales de las filas o contando los palotes nuevamente. Bueno, todo esto de aquí tiene que ser contado, sumado, y aquí los votos nulos en blanco, o sea, acá tiene que darnos el total de los que han venido a votar. Las 3 personas que integran la mesa juntas revisan para qué organización política corresponde el voto de cada cédula. En esta parte únicamente examinan el voto de la columna presidencial. Una vez que se obtiene la hoja borrador, el resultado del escrutinio de la votación para los cargos de presidente y vicepresidentes se copian en las actas electorales presidenciales. En la sección C del acta de escrutinio, los totales de los votos. Bueno, esta es la hoja borrador. Bueno, a los personeros y personeras también se les muestra el voto, pero solo la mesa resuelve si es válido o nulo. Nota: los totales de los votos deben escribir de modo que se lean sin confusión, sin borrones ni enmendaduras. Es preferible escribir según el siguiente modelo de números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos el acta electoral que está llenado. En este caso ya no es el borrador que hemos visto aquí, la hoja borrador, ya no es eso.
sino más bien a este lado ya está el acta, ¿no? Con los números correctos. Después de anotar los resultados, se escriben las observaciones si hubiera. Y a la hora de la finalización del escrutinio, luego se procede con las firmas. Bueno, acá está la hora del final del escrutinio. Y todo esto, lo que hemos hablado, es de lo presidencial, ¿no? Una vez llenas las actas, se cubren los resultados con las mismas láminas de protección. Se cubre también el campo de observaciones, aunque que no se haya escrito nada en él. Las láminas se encuentran en el paquete de escrutinio. Bueno, todo esto de acá lo llenamos aquí y ya lo sellamos, ¿no? Se deben proteger los resultados de las 5 actas que se entregarán al personal de la OMP. Bueno, así como ustedes pueden ver, se les tapa o se les cubre con, en este caso, la cinta de protección. Las actas protegidas se colocan en los sobres de plástico, los cuales deberán cerrar con una etiqueta autoadhesiva. Los sobres y etiquetas se encuentran en el paquete de escrutinio. Bueno, las 5 actas que se entregarán se podrá en el sobre plomo, aquella en la cual los números estén escritos de manera nítida, sin borrones y tengan la lámina de protección bien colocada. Solo en el caso en que una personera o personero haya usado el formato triplicado de observaciones o reclamos al escrutinio, se guarda un ejemplar del formato en el sobre celeste, uno en el plomo y otro en el verde. Tarea final del escrutinio de la elección presidencial. La presidenta o presidente de la mesa entrega al personal de la OMP los sobres que contienen las actas de elección presidencial. El personal encargado se acercará a la mesa a recogerlos. La secretaria o secretario desglosa los documentos electorales en el cartel de resultados de la votación presidencial. Luego copia allí los resultados de la hoja borradora. Quien ocupa el cargo de tercer miembro de mesa pega el cartel en la parte exterior del aula. Si hubiera personeros que soliciten actas llenas, se les entregará una por cada persona. Estas actas no llevarán láminas de protección, ni se guardarán en un sobre. Escrutinio de congresistas. Bueno, la secretaria o secretaria anota la hora de inicio del escrutinio de las actas electorales de la elección de congresistas. Luego las guarda para empezar el escrutinio de las cédulas en la columna correspondiente. Bueno, acá tenemos el acta y anotamos en primer lugar la hora. El secretario o secretaria desglosa los documentos electorales, las hojas de borrador para el escrutinio de congresistas. Luego, como son muchas las organizaciones políticas para las que podría haber votos a favor, divide en 2 mitades el total de hojas. Una mitad para su manejo y la otra mitad para quien ocupe el cargo de tercer miembro. La presidenta o presidenta seguirá con las cédulas. Primero, se ubica en la cédula de la columna de congresistas y se determina por qué organización política se ha votado. Además, se observan los números en los recuadros de voto preferencial. Bueno, en la parte de acá arriba, por ejemplo, el partido político, el conteo de votos, el total. Y en votos preferenciales tenemos acá los espacios y, por supuesto, también el conteo. Bueno, en este caso nos está dando que solo hay un voto para el partido político, hay un voto para lo que es el voto preferencial 1 y un solo voto para el 5. En esta última página de las hojas de borrador hay recuadros para anotar palotes de votos en blanco nulos o impugnados. También hay en la parte de acá abajo, como dice, para votos en blanco. Después de escrutar todas las cédulas se suman los palotes trazados, ejemplos, sumas en la primera página de borrador. Acá tenemos los ejemplos, nosotros podemos ver cómo se ha sumado, ¿no? Tanto los votos por partido político y los votos preferenciales. En la última página de las hojas de borrador hay un recuadro que sirve para copiar el totales de votos de organización política, así como los votos en blanco, nulos o impugnados, si hubiera luego. Vamos a ver esto nosotros aquí en la parte de abajo, votos en blanco y votos nulos. Bueno, como siempre, este número tiene que ser el resultado de la suma de todos los que vinieron a votar.
Como se anotan los resultados en el acta de congresistas, de la última página de las hojas borrador se copian los totales de votos de organización política, así como los totales de votos en blanco, nulos e impugnados si hubiera. Luego se transcribe el número total de votos emitidos, observe lo que está resaltado con el cuadro rojo. Bueno, acá están los totales. Y esa es la página 2 de 2 de la hoja de borrador. De la primera fila hasta la última página de los hojas borradores se transcriben en el acta los totales de voto preferencial. Observe en el ejemplo cómo se copiaron los resultados de los votos preferenciales. Bueno, aquí tenemos el total de votos preferenciales. Acá, por ejemplo, 13. Acá 13, 10, 12 y 9. El total acá está 280. Esta es la sumatoria de 72. En este caso, vendría a ser la sumatoria de todo esto de aquí. De 13 más 13 más 10 más 12 más 9. Bueno, eso sería con respecto a esto. Después de copiar los resultados, se transcriben las observaciones si hubiera, así como a la hora de finalización de escrutinio. Luego se procede con las firmas, la escritura de los nombres, los apellidos y números DNI de cada miembro de mesa. Luego de llenar las actas, se cubren los resultados con una lámina de protección, como siempre. Una lámina de protección. En este caso, como ustedes pueden ver, es toda esta zona de aquí. Luego se pega esto con un adhesivo, con una etiqueta autoadhesiva. Solo si hubo observaciones o reclamos de escrutinio congresista se coloca junto al acta de los sobres promo, celeste y verde, un ejemplar del formato de observaciones o reclamos de escrutinio. Bueno, estas son las tareas finales. La presidenta o presidente de mesa entrega al personal del OMPE los sobres que contienen las actas de elección de congresistas. El personal encargado se encargará de recogerlos. Bueno, quien ocupa el cargo de tercer miembro de mesa pega el cartel en la parte exterior del aula. Si hubiera personas que soliciten actas llenas, se les entregará una por persona. Estas actas no llevarán láminas ni protección ni se guardarán en un sobre. Bueno, tenemos también el escrutinio de representantes ante Parlamento andino. Es muy similar al escrutinio de elección de congresistas, porque aquí igualmente se vota por una organización política y también hay votos preferenciales. Bueno, es similar, como ustedes pueden ver. Y también de la misma manera, los mismos procesos. Solo si hubiera un persona o personera uso del formato triplicado, observaciones o reclamos al escrutinio. Se guarda un ejemplar de este formato. Bueno, esto es en caso si hay un persona o personera que tiene su formato triplicado, ¿no? Si hubo impugnación de identidad de sufragio, se guarda el sobre celeste junto al acta. Si hubo impugnación de voto durante escrutinio, se guarda el sobre celeste junto al acta. Tarea final de escrutinio. Cuando el personal del OMPE lo solicite, se entrega sobres con actas. La secretaria o secretario desglosa los documentos electorales, el cartel de resultados de la elección de representantes Parlamento andino. Quien ocupa el cargo de tercer miembro pega el cartel en la parte exterior del aula. Si hubiera personas personeras que soliciten actas llenas, se les entregará uno por persona. Se desglosarán los documentos electorales, los certificados de participación, luego se describen en estos los nombres y apellidos de cada miembro de mesa, se los firma y se los distribuye según corresponde. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de certificado. La Oficina Electoral de Procesos Electorales y los miembros de mesa del sufragio, número tal, otorgan el presente certificado A, en agradecimiento por su valiosa participación como secretario en las elecciones generales de Parlamento, generales y de Parlamento andino. Lima, 11 de abril 2021, presidente del tercer miembro y el jefe nacional. Bueno, este es un certificado que se les va a otorgar, como habíamos visto al inicio, y también la compensación económica. Se rompen las cédulas ya escrutadas, además de los sobrantes y junto con las hojas de borrador utilizadas. Se las guarda en la caja de restos electorales, se extrae el paquete de escrutinio, paquete C, la bolsa para reciclaje y se guardan en esta los lapiceros, tampón, los sobres de impugnación utilizados y la cinta adhesiva. Se cierra la bolsa y se la guarda en la caja de restos electorales. También se depositan en la caja de actas. Bueno, y por último los casos especiales. Bueno, acá tenemos un caso práctico
eh, mm, un caso práctico que también lo podemos leer. Bueno, eso ha sido hasta aquí el video del manual que hemos leído nosotros, manual para provincias. Manual para provincia, convencional provincia. Acá tenemos manual de instrucciones para miembro de mesa, provincia. Bueno, hemos leído, hemos repasado todo lo que es de provincias. Espero que te haya servido este video y tú puedas descargar estos manuales, ya sabes, en la página oficial donde tienes el manual para provincias, tienes manual para Lima Metropolitana y también para extranjero. Bueno, eso sería todo. Espero que te haya servido este video y por supuesto si tienes alguna duda o quieres también el video para lo que es Lima, que también no es mucha la diferencia, ¿no? Manual en Lima Metropolitana, no es mucha la diferencia. Por supuesto, hay que ver nosotros también cómo es de Lima Metropolitana, ¿no? Tiene una manera distinta, de repente, de poder llevar todo este proceso. Bueno, eso ha sido. Gracias por ver el video. Y también que puedas tú hacer esta labor de la mejor manera. Gracias.